En este vídeo vamos a ver el principio fundamental del funcionamiento de las máquinas eléctricas. Vamos a empezar con la máquina de reluctancia variable, una máquina de reluctancia variable muy simple. La idea de este sistema es nosotros tenemos solamente un bobinado, normalmente será el bobinado de stator, y este bobinado de stator me crea este flujo. Y yo se supone que en medio tengo un circuito magnético y ese circuito magnético va a tender a alinearse con el campo en esta dirección. Si yo muevo esa pieza magnética, automáticamente va a aparecer un par que va a tender a alinearlo. En este punto el par es cero, porque el circuito magnético ya está completamente alineado, pero este punto de par cero es estable. Quiere decir que si yo lo intento mover un poco en cualquiera de las dos direcciones, tiende a quedarse en esa dirección. Y este punto de par cero es inestable. Quiere decir que si yo lo muevo ligeramente en cualquier dirección, lo mueve un poco en esta dirección, automáticamente él creará par en esa misma dirección y caerá a esta posición. ¿De acuerdo? Si nosotros generalizamos eso, pues diríamos, mira, nuestra bobina de stator siempre crea un flujo en esta dirección. ¿De acuerdo? Y por tanto, si elegimos, en este caso esta pieza lo que tiende es a alinearse y por tanto tiende a moverse en esa dirección, aquí tiende a moverse en esa dirección, simplemente es nuestra pieza magnética tiende a alinearse con el campo, por tanto aquí tendríamos este punto de par máximo, esto es par, esto es ángulo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos los puntos inestables, que sería este de aquí, donde si yo muevo ligeramente en cualquiera de las dos direcciones el rotor, este caerá en esa dirección, y en cambio esto es estable. Es muy importante ver que si yo muevo el rotor en esta dirección, el par que aparece lo tiende a dejar en esa misma posición. Si nosotros generalizamos un poco la máquina de reluctancia variable en forma de ecuación, lo que tenemos que ver es los factores más importantes que actúan, que sería la intensidad al cuadrado, ya veremos luego cómo se llega a esta ecuación. El seno del ángulo multiplicado por 2, quiere decir que va a haber dos máximos y dos mínimos por vuelta. Y lo más importante que va a ser en el diseño, que es conseguir que la diferencia entre la inductancia máxima, este valor de aquí, y la inductancia mínima sea lo mayor posible. Lo que va a dar el diseño, el buen diseño de la máquina es este valor de aquí. Aquí vemos un tipo de máquina de reluctancia conmutada. En este tipo de máquinas yo quiero conseguir la máxima variación de reluctancia y por tanto he puesto polos en rotor y polos en stator. En este caso, si yo excitase este polo de aquí, se tiene que ver que el par que me aparece va a tender a girar la máquina en esa dirección y al final alinear este diente y este diente de rotor con stator. Eso lo vamos a ver en las representaciones de elementos finitos, como esta de aquí abajo, en que se tiene que ver muy claro esas líneas que son las líneas de campo magnético, son las que me dicen que el polo que está excitado es este de aquí, y que el diente sobre el que se crea par es este en este sentido. ¿De acuerdo? Otro tipo de máquina que ha tenido mucho éxito en los últimos años es la máquina de reluctancia variable síncrona.
En este caso, el estator es un estator, lo que veremos un estator trifásico normal, sin ningún polo saliente. El rotor también es cilíndrico, pero en este rotor se le han creado estas ranuras que consiguen que la diferencia entre la reluctancia mínima y máxima en función de su posición sea máxima. Este motor está ganando posición en el mercado debido a que puede sustituir al motor de inducción y es un motor que tiene más eficiencia y el rotor se calienta mucho menos, que era el principal inconveniente de los motores asíncronos. Otra posibilidad en las máquinas es las máquinas con doble alimentación en rotor y stator, con doble campo. Este es el principio de funcionamiento de la mayoría de máquinas, de la máquina de continua, de la máquina síncrona. En este caso yo tengo un campo en rotor. Ese campo puede proceder de una bobina o producirse por un imán permanente. A la vez tengo otra fuente de campo que sería el rotor. Y en este caso lo que se tiene que considerar es que lo que se pretende es alinear los dos campos. En este primer caso los dos campos ya están alineados y por tanto el par es cero. En este caso el par es cero porque los campos van en oposición y este va a ser inestable. En este, si yo intento mover el rotor en cualquier dirección, girará 180 grados. Aquí el par se tiene que ver claro que gira en esta dirección. ¿De acuerdo? Tiende a alinearse el campo de rotor con campo de stator. Aquí también gira en esta dirección y este será el par máximo. En este de aquí lo mismo, el rotor tiende a girar en esa dirección. Si eso lo convertimos en una representación gráfica más amplia, más generalista, pues tenemos esta gráfica en que tengo un par máximo y un par máximo negativo en una vez por vuelta, donde tengo un punto estable, que sería este de aquí. Este es estable. En el dibujo vemos que si yo intento mover el rotor, lo desalineo ligeramente, él volverá a intentar en la misma posición. Este es el par cero inestable, que corresponde con este dibujo de aquí, en que si yo tiendo a mover el rotor ligeramente, él dará una vuelta de 180 grados y estos son los pares máximos positivo y negativo. Esto se puede convertir en este tipo de ejercicio en el que se tiene que visualizar si estas máquinas consiguen par o no. Para poner un ejemplo, vamos a, en este caso, de color azul. Sí. La máquina 1, yo excito las bobinas de stator, estas dos de aquí, estas. Por tanto, en este caso, el campo de stator lo representaremos de color azul, va en esa dirección. Este es el flujo de stator. Vamos a suponer que solo excitamos stator. Se crea par. Si yo intento mover el rotor en una dirección, este va a tender a su posición. Se tiene que ver claro que este rotor no es un rotor cilíndrico, que el flujo lo está atravesando en su dirección longitudinal y que si yo lo muevo en cualquier dirección, izquierda o derecha, va a volver a esta posición vertical. Esta posición vertical es la de par cero inestable, la de par cero estable, y si yo lo muevo en cualquier dirección conseguiré par. Si yo, por ejemplo, intento aplicar el mismo principio para la máquina 4,
En la máquina 4 excito también las bobinas de stator. El flujo en principio hace lo mismo. Pero en este caso, si yo giro el rotor a cualquier posición, no hay diferencia que el rotor esté, digamos, en esta posición o que gire 45 grados o que gire 90 grados. En cualquier posición que está el rotor, aquí no aparece par. Si yo cambio en este tipo de máquinas diciendo en la máquina 1 en vez de excitar solo el stator, excito solo el rotor, se crea par. En esta máquina de aquí en vez de excitar solo el stator, excito solo el rotor, se crea par. Hay que mirar todas las combinaciones para tenerlo más o menos claro. Esto lo convertiremos en un ejercicio. Además de conseguir par, yo en las máquinas me interesa conseguir tensión inducida. La fórmula general de tensión inducida es esta de aquí. Quiere decir, para conseguir tensión inducida yo tengo que conseguir tener flujo concatenado variable en función del tiempo. Yo esta derivada de aquí la puedo descomponer en dos partes. Es decir, yo puedo tener que el flujo me varíe con la posición y que esa posición varíe con el tiempo. Si yo veo esto, digo, ahora vamos a ver qué significa claramente esto, pero variación de la posición con el tiempo es velocidad. ¿De acuerdo? Y este término de aquí lo que me está diciendo es, yo necesito que al mover algo en el espacio me varíe el flujo. Si vemos sobre este dibujo de aquí, imaginemos que yo tengo aquí, esto es por ejemplo un imán, para que sea más sencillo, un imán cuadrado. Y lo que me interesa es que el flujo que abarca esta espira varíe cuando yo muevo algo. Puede ser que se mueva la espira, puede ser que se mueva el imán. Si el imán tiene una velocidad relativa con respecto a la espira, tendré variación del flujo abarcado por esta espira. Si lo que se mueve es la espira, también. Es decir, tengo variación del flujo con la posición y una velocidad relativa del flujo y la espira. El otro término que tengo es si tengo variación del flujo con respecto al tiempo. Ese mismo fenómeno se puede dar en sistemas rotativos. En vez de hacer como aquí arriba la derivada con respecto a x, podemos hacer la derivada con respecto al ángulo. Con lo que tendremos es la velocidad de rotación y cuánto me varía el flujo, aquí hay un error, con respecto al ángulo. Si eso lo desarrollamos o lo separamos más claramente, podemos imaginar que tenemos que el flujo varía con la posición de una forma constante, que este flujo no varía con el tiempo, y entonces eso se va a convertir en este modelo más sencillo. Me queda simplemente la velocidad con que se mueve, me es igual que se mueva la espira o que se mueva el campo magnético, la longitud de ese campo magnético y la B. Eso mismo se puede dar en campos rotativos. La fórmula sería la misma, esta es la misma fórmula, y aquí lo que puedo cambiar es la velocidad por velocidad de rotación por radio de la máquina. En los dos casos lo que consigo es, se me induce una tensión, o en un movimiento lineal o en un movimiento de rotación. Si yo miro el otro término, el término de decir, mira, voy a suponer que mi campo magnético no se mueve, no cambia de posición, que sería este término de aquí, que no tengo velocidad relativa respecto a las espiras con el campo magnético, este término de aquí, y por tanto el único término que me queda es el tengo variación de flujo con respecto al tiempo. Yo lo que voy a hacer normalmente es que este flujo de aquí tenga una forma senoidal, ¿de acuerdo? El flujo concatenado lo puedo dividir
en el producto de flujo por número de espiras, que va a ser la idea de número de espiras va a ser una cosa importante. En este caso, por ejemplo, número de espiras vale 3. Y en vez de poner flujo voy a hablar normalmente bastantes veces de lo que sería densidad de flujo. ¿Por qué? Porque densidad de flujo pues voy a trabajar entre 0,8 y 1,6 teslas siempre, que es donde trabajan bien los materiales magnéticos, y me queda esta fórmula. Yo lo que voy a conseguir es cuánto me puede variar B, desde 0 a 1 tesla, la sección con la que trabajo y el número de espiras. Y la ventaja que tienes de esta fórmula es que si yo ahora miro, el número de espiras lo puedo cambiar. En este mordedor de aquí abajo ya aquí tengo, esto vale 3 espiras, esto vale 2 espiras. El flujo es el mismo, es un flujo que su valor máximo siempre tiene el mismo valor, en tesla, pero que varía sinusoidalmente en el tiempo. Eso consigue que la tensión inducida en esta bobina y la tensión inducida en esta bobina sean diferentes. Es el efecto del transformador.